Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majo Bell, bienvenidas al canal. Esta semana os he hecho este jersey tan colorido para ahora, para el verano. Muy facilito de hacer, solamente tenéis que repetir 2 vueltecitas y luego lo he terminado con estos abanicos, ¿vale? Mire, súper fácil, pues sobre todo para las que estáis empezando. Lo podéis hacer en cualquier talla y también lo podéis hacer en manga larga. Yo no le he puesto mangas, pero os he enseñado cómo hacerlas, que es igual que el resto del jersey, lo mismo. De contorno, este mide sobre unos 86 centímetros de contorno de pecho. Y de largo lo he hecho cortito, porque lo quería cortito, sobre unos 42 centímetros, que son 16 pulgadas. Pues nada, espero que os guste. Está hecho con varetas y varetas cruzadas. ¿Veis? Aquí lo veis un poco mejor. ¿Veis? Son varetas y varetas cruzadas. Ya os digo, súper fácil de hacer. Pues nada, espero que os guste. Os dejo con el tutorial. Bueno, mirad, yo he utilizado este hilo que utilizo desde que empecé en el canal, lo utilizo mucho, esta marca, que es un hilo acrílico, que es para trabajarlo con un 3, yo lo he trabajado con un 2,5. He utilizado una madeja de cada color y he empezado con este azul, luego con fucsia, amarillo y rojo, calabaza y rojo. Lo podéis hacer en varias combinaciones. A ver si me acuerdo y os hago un corto de una aplicación que tengo yo, que es donde yo utilizo las paletas de colores para combinar los colores. Cómo los podéis combinar, ¿vale? Y he utilizado, ya os digo, una madeja. Esta es que yo la tenía y me ha sobrado, pero casi una madeja, porque es que son 80 gramos, no llega ni a 100. Y el gancho de 2,5. Mirar, para esta talla, que mide unos 86 centímetros, que es como una talla M, una grande, digo yo, sobre unos 86 centímetros de contorno de pecho. Mide, que son 34 pulgadas. He puesto 168 puntos de cadena. 40, y es un escote cuadrado, o sea que lo mismo lleva delantero, espalda y mangas. 42 puntos en cada parte. A esto le he añadido un punto para cada esquina, o sea que son 168 más 4, 172 puntos los que he puesto. ¿Vale? 42, 42, 42 y los 4 de las esquinas. Bueno, la puntada es múltiplo de 3. Si ponéis 42 puntos en cada parte, os saldrán sobre 14 grupos de 3. ¿Vale? Entonces yo, para haceros una muestra, la muestra os voy a hacer sobre unos 64 puntos, porque ya veréis, es súper fácil de hacer. Entonces, y ya tengo el jerseyito hecho. Cogeremos y vamos a cerrar con punto deslizado. Levantaremos 5 cadenas. Y aquí en este mismo punto, esperar, haremos una vareta. Esto será una esquina, ¿vale? Entonces ahora vamos a saltar 1, 2 y 3 cadenas. Hago una vareta o punto alto, cadena,
salto, vuelvo hacia atrás, salto una y cruzo. ¿Veis? Y se queda así. Ahora vuelvo otra vez. Salto 1, 2, 3 y hago una vareta o punto alto. Punto de cadena, salto una cadena, vuelvo hacia atrás y en la siguiente, o sea, volvéis a la primera cadena que habéis saltado. Vuelvo otra vez, 1, 2, 3. Cadena y salto 1 y en la siguiente hacia atrás vuelvo otra vez, volvemos otra vez y salto 1, 2, 3, vareta, cadena, 1 y en el siguiente uno, dos, tres, salto 1 en el siguiente. Así vais a hacer hasta tener las 14, ¿vale? Hasta tener los 14 puntos cruzados. Una vez tenéis los 14, en el siguiente punto vais a hacer vareta, 2 cadenas, vareta. La primera vuelta siempre es la peor, ¿eh? Y ya volveréis otra vez a repetir 1, 2, 3, vareta, cadena y salto hacia atrás. A ver, esperar, tenéis que comprobar bien que os habéis saltado los 3. Vale, sí, 1, 2, 3 y cruzáis. Y volvéis otra vez, 1, 2, 3 y sí. Y hacéis otros 14 si vais a poner 168 puntos. Y una vez que tenéis los 14, pues en el siguiente punto, vareta, 2 cadenas, vareta. Y volveríamos otra vez a repetir lo mismo. 3, cruzo, y cruzo. Una vez ya tenéis los 14, pues en el siguiente punto volvéis otra vez, vareta, 2 cadenas, vareta. Y termináis con los últimos 14. Saltando 3, volviendo al primero. Aquí solo me caben 5, como estáis viendo.
¿vale? Vamos hasta finalizar la vuelta. Finalizamos la vuelta aquí con punto deslizado. ¿Veis? Aquí donde hemos hecho, que hemos empezado con 5 cadenas. Ahora la segunda vuelta. Yo esta segunda vuelta la he hecho, podéis continuar haciéndolo en redondo, pero yo la he hecho en... Esta vuelta la he hecho del revés, perdón. ¿Vale? Entonces, yo he girado, he hecho 3 cadenas, dos varetas, cadena y tres. ¿Veis? Si lo vais a trabajar en redondo, que os quedará igual, lo que pasa es que yo me he empecinado que no quedaba igual. Vale, pues nada, cerráis. Yo os doy las dos opciones, la que queráis cogéis. 3 cadenas. Dos varetas, cadena, 1, 2 y 3. Y ahora en cada cruce vamos a hacer 3. En el siguiente 3. En el siguiente otros 3. Otros 3. Y otros 3. Una vez habéis llegado a la esquina, volvéis otra vez a repetir. En la esquina, ¿veis? Hemos llegado y haremos 3, punto de cadena y otros 3. ¿Veis? Y ya habéis aumentado 1 en cada parte. Ahora, si tenéis 14 tendréis que tener 16. Yo tenía 5, pues ahora son 7. Continuáis hasta la siguiente esquina y en cada cruce 3 varetas, puntos altos. Y otros 3. Una vez habéis llegado a la esquina, pues ya sabéis, en la esquina 3, cadena 3. Y así vais repitiendo hasta finalizar la vuelta y en cada esquina repetís lo mismo, 3, cadena 3. Una vez habéis llegado al final de la vuelta, pues nada, finalizáis con punto deslizado y deslizáis hasta que llegáis al punto de cadena y aquí cortáis el hilo. Yo lo he cortado porque con 5 colores no lo iba a ir subiendo, ¿vale? Y ahora cambiaremos de color. Bueno, cambiamos de color, mirad, de esta manera. En todas las vueltas, vamos a hacer lo mismo.
Cogemos los dos colores y vamos a sacar el que vamos a trabajar. ¿Veis? Y ahora voy a subir 5 cadenas. ¿Veis cómo he cruzado el hilo? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Eso ya luego lo cortáis y ya no tiene ningún. Y aquí haremos vareta. Es la misma vuelta que la primera. Entonces lo que tenéis que hacer es cruzar, punto de cadena, cruzo a la primera vareta. De nuevo cruzáis, punto de cadena y volvéis a la primera vareta. Esta la dejáis libre. Cruzáis, punto de cadena, cruzo, y vuelvo. Otra vez, cruzo, cadena y vuelvo. ¿Ves? Dejándoos la primera libre. Vuelvo. Y aquí igual. Y en la esquina, vareta, 2 cadenas, vareta. Salgo, ¿veis? Cruzo. Perdón. Y vuelvo. Cruzo. Punto de cadena y vuelvo. Cruzo. Cadena y vuelvo. Dejando siempre uno en medio, ¿eh? ¿Vale? Así hasta finalizar la vuelta. Una vez habéis llegado a la esquina, ya sabéis, vareta, 2 cadenas, vareta. Y volvemos otra vez a repetir hasta que finalicemos la vuelta. Bueno, finalizáis la vuelta con punto deslizado y volvemos otra vez a repetir desde la vuelta número 2. 3 cadenas, 2 varetas, punto de cadena, 3, y ahora en cada cruce vais a hacer 3. ¿Vale? En cada cruce 3, como la fila número 2.
y así se os irá haciendo más grande. Recordad que se os va a añadir 2 en cada parte, ¿vale? 2 grupos de 3, y así hasta que vosotras necesitéis lo ancho que queráis, ¿vale? Pues ahora a trabajar. Bueno, una vez ya tenéis el canesú, vale, hecho, yo lo he trabajado durante 20 vueltas. Del escote hacia abajo son 17 centímetros o 6 pulgadas y media. Y del hombro hasta debajo de la sisa son 9 pulgadas o 23 centímetros. Ahora lo que vamos a unir va a ser el delantero y la espalda. Empezaremos donde hemos terminado y voy a hacer entonces la vuelta en azul, que es la que me corresponde. Empezaremos por aquí por una esquina, todas las esquinas, las 4 son iguales, y empezaremos, ya no tenemos que hacer, no vamos a empezar con las 5 cadenas ni nada de eso, ¿vale? Empezaremos con 4. Y aquí en el tercer, vamos a hacer la del cruce. En el siguiente, cruce. ¿Vale? Llegaremos a la siguiente esquina. Una vez hemos llegado a la esquina, saltamos. ¿Veis? He llegado hasta aquí. Aquí, si queréis, le podéis poner unos puntos de cadena. Recordad, es múltiplo de 3, con lo cual podéis poner los múltiplos de 3 que queráis. ¿Vale? Yo no lo necesito porque le viene suficientemente, le viene un poquito grande de lo que me gustaría, y voy a saltar sin poner ninguna cadena, pero aquí le podéis poner de 3 en 3 las cadenas que queráis. Entonces salto todo lo que es la manga y continúo con la misma puntada, perdón, hasta finalizar la vuelta, cruzando, aquí, punto de cadena y volviendo. Bueno, y una vez habéis llegado a la siguiente esquina, pues cerraremos con punto deslizado. Aquí ponéis los vamos a ver, los puntos que hayáis puesto en la otra parte. Si habéis puesto algún punto de cadena, pues los ponéis. ¿Vale? Cerramos con punto deslizado aquí donde hemos hecho las 4 cadenas, ¿vale? Este siempre lo vamos a tener de base. Al cerrar aquí haremos estos 3 puntos de cadena y siempre cerraremos en ellos, y ya aquí pues hacéis de 3 en 3 en 3, ¿vale? Y vais haciendo las vueltas de esta puntada, que fijaros.
Cerráis con punto deslizado aquí en la tercera cadena del inicio y volvemos otra vez a repetir cambiando de color si lo necesitáis cambiar de color, o bien queréis hacerlo de otra manera, de otros colores o de un color solamente, ¿vale? Ahora trabajaremos todo lo que es el cuerpo. Bueno, mirad, cuando vayáis a cambiar de color, yo ya os lo he dicho al principio, eran 5 cadenas, aquí solo haremos 3, por eso os he dicho que dejaréis las 3 cadenas, ¿vale? Que dejaréis estas 3 cadenas que hemos hecho al final y al principio, perdón, sí, ¿veis? Para enganchar aquí el cambio de vuelta. Entonces, para cambiar de color, mirad, ¿veis? 3 cadenas y cogéis los 2 colores, ¿veis? Los pasáis así y yo he empezado una vuelta, he cambiado de sentido las vueltas, ¿veis? Esta la hago del revés, que lo podéis hacer como queráis, lo podéis hacer todo en redondo, no pasa absolutamente nada, pero yo creo que quedaban mejor. ¿Vale? Haremos la vuelta de cruz. Esto lo podéis hacer como queráis, pero veis, creo que haciéndolas del revés, pues el cruce se nota un poquito más que si lo haces del derecho. Pero simplificando se puede hacer todo en redondo, sin cambiar de sentido. Bueno, esta es la última vuelta que hago y entonces he trabajado 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y hasta 21 vueltas que son 19 centímetros, que serán 20 ahora con lo que voy a hacer, los abanicos que voy a hacer, o 8 pulgadas, casi 8 pulgadas. Bueno. Mirad, aquí esto que se os queda de los cambios de vuelta se corta y ya está. Ahora voy a hacer unos abanicos que yo ya los he hecho aquí arriba. ¿Veis? Aquí arriba en el cuello los he hecho también, igual. Y en las manguitas también van. ¿Vale? Luego esto lo cortamos y lo escondemos. Cerramos con punto deslizado y sin cortar el hilo. Ahora vamos a hacer una cadena, punto bajo, vamos a hacer un punto bajo aquí. Y aquí 5. Varetas, puntos altos. En el siguiente punto bajo. 5. Punto bajo. 5. Y punto bajo. Así hasta finalizar la vuelta. Bueno, finalizamos la vuelta y ya cortamos el hilo. Finalizo con un punto bajo, que es lo que me corresponde.
punto deslizado y ya cortamos el hilo. ¿Vale? Mirad, yo ya he hecho, ¿veis? La manga. Lo que es la manguita alrededor le he puesto lo mismo. Ahora os lo explico. Si queréis hacerlo, lo podéis hacer de manga larga y os sirve perfectamente para ahora las que vais a entrar en el invierno, ¿vale? Porque es que nosotros vamos a entrar ahora en el verano, porque aquí ya en donde yo vivo, en el Mediterráneo, está haciendo una caloraza y además, bueno, en toda España, ¿eh? Lo podéis hacer, yo lo he hecho sin mangas, pero lo podéis hacer de manga larga perfectamente, que os va a quedar, lo hacéis con lana y os queda perfectamente un jersey de invierno, ¿eh? ¿Vale? Bueno, mirad, para hacer la manga es muy fácil, tenéis que trabajar igual que hemos estado trabajando hasta ahora, en redondo, una vuelta cambiando de color, lo mismo, es igual, la manga es igual. ¿Vale? Empezaremos por aquí, por uno de estos grupos, ¿vale? Y haremos las 3 cadenas, yo mirarlas, voy a hacer aquí. Las 3 cadenitas. Para enganchar en el final. ¿Vale? Bien, si lo habéis trabajado todo en redondo, pues nada, empezaremos por aquí. Y saltando, punto de cadena y vuelves al primer punto. Y lo mismo. Ahora vamos a hacerlo hasta finalizar la vuelta. Yo, como lo he empezado del revés, ya todo el jersey lo he hecho así. Esta vuelta, solamente esta vuelta del revés, la vuelta de los cruces, pues haré igual. Voy a empezar igual, pero aquí, saltando hasta aquí. Y volviendo. Salto y cruzo. Dejo el del medio libre. Este de aquí. ¿Veis? Dejo este de aquí y vuelvo. Así alrededor de toda la manga. Bueno, llegamos al final de la vuelta con punto deslizado. ¿Vale? Aquí en las 3 cadenas que he hecho, que os he dicho que sirven para enganchar. Entonces, ahora, si vosotras lo que queréis es continuar la vuelta, pues nada, tendréis que levantar 3 cadenas y seguir con el punto. Si queréis continuar con la manga, 3, 3, 3, 3, 3, y ya en el siguiente hacer lo mismo. Como yo voy a terminar ya con los abanicos, pues haremos lo que hemos hecho debajo. Vamos a hacer un punto bajo, punto bajo aquí y las 5 varetas. En el siguiente, punto bajo. Y haremos lo mismo que hemos hecho aquí abajo y terminaremos igual. ¿Vale? Ya daremos por finalizado el jersey. Bueno, y una vez terminado, pues así es como ha quedado el jersey.
súper fácil de hacer. ¿Veis? Trabajando solamente 2 vueltas, repitiendo. Pues nada, espero que os haya gustado, como siempre, que muchas gracias por verme, que os suscribáis al canal si no estáis suscritas, que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos, y como siempre, que muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme, y os espero el miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles.